Los señalados alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina, presentarán como tópico en este video el electrocardiograma. El ritmo cardíaco debe tener tres características. Debe haber una onda P antes de cada complejo QRS. El intervalo PR deberá durar entre 12 y 20 centésimos de segundo. La frecuencia auricular, el intervalo PP, debe ser entre 60 y 100 latidos por minuto. Entre las variantes del ritmo sinusal encontramos taquicardia. El P es normal antes de cada QRS. El PR va de 12 a 20 centésimos de segundo. La frecuencia auricular aquí es de 136 latidos por minuto, como podemos observar en la imagen. En bradicardia, el P es normal antes de cada QRS, el PR es de 12 centésimas de segundo y la frecuencia auricular es de 51 latidos por minuto. Arritmia sinusal, P antes de cada QRS, el PR es de 12 centésimas de segundo, la secuencia de la onda P es irregular. Ritmo nodal. No hay onda P antes de cada QRS debido a que el impulso ahora se genera en el nodo auriculoventricular y no en el nodo sinoauricular. Podemos observar onda P antes del QRS generalmente negativa y el intervalo PR corto. Onda P negativa posterior al QRS. Marcapaso migratorio. Prácticamente observamos un ritmo sinusal, pero excepto que la onda P tiene diferentes morfologías. Se debe al impulso que se genera en el nodo sinoauricular, pero en distintas zonas del mismo. Fibrilación ventricular. En lugar de ondas P, observamos pequeñas ondas rápidas e irregulares, complejo de QRS totalmente irregular. Flutter ventricular. En lugar de ondas P, observamos entre 2, 3, 4 y hasta 8 ondas F, grandes irregularidades en dientes de sierra. Posterior a cada dicho grupo de ondas observamos un complejo de QRS correspondiente al impulso que logra pasar por el nodo auriculoventricular. Frecuencia cardíaca. La forma de obtención de la frecuencia cardíaca es válida tanto para conocer la frecuencia auricular como la ventricular. Existen 4 métodos para determinar la frecuencia cardíaca. El primero de ellos consiste en localizar una onda R que coincida con la línea gruesa del papel electrocardiográfico. Si la R subyacente se encuentra en la siguiente línea gruesa, la frecuencia cardíaca será de 300 latidos por minuto. Si es la segunda línea gruesa, será de 150 latidos por minuto y así sucesivamente. La frecuencia cardíaca será de 100, 75, 60, 50, 40 latidos por minuto. También tenemos la regla de los 300. Consiste en dividir 300 entre el número de cuadros grandes que haya entre ondas R consecutivas, como podemos observar en el ejemplo. La regla de los 1500, esta consiste en dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños que haya entre ondas R consecutivas. Y por último, la regla de los 6000, dividir 6000 entre el resultado de la distancia en centésimas de segundo que haya entre dos ondas R consecutivas. Eje eléctrico QRS. Se llama eje eléctrico medio de despolarización y repolarización al vector resultante de las fuerzas eléctricas creadas durante estos procesos. En un trazo electrocardiográfico podemos determinar el eje eléctrico tanto de las aurículas como de los ventrículos y el de los ventrículos en su fase de repolarización. El eje de QRS normalmente se localiza entre 0 y 90 grados, en corazón horizontal y vertical respectivamente, con un valor medio entre 30 y 60 grados positivos en posición intermedia. Se pueden manejar valores de hasta menos 30 hasta más 110 grados, pueden considerarse en algunos casos como normales en corazones extremadamente horizontales o verticales. Para determinar el eje eléctrico tanto de P como de QRS o de T podemos utilizar tres métodos. 1. El sistema hexaxial de Bailey cuando las derivaciones del plano frontal de 1, de 2, de 3, AVR, AVL o AVF encontramos un complejo isodifásico o bien si no lo hay, pues un complejo pequeño. 2. Cuando no hay complejos isodifásicos o pequeños se buscan las derivaciones, dos de ellas, con complejos de mayor voltaje. Y 3. Se puede también tomar las medidas a dos de las derivaciones bipolares y extrapolarlas al triángulo de Einthoven. Estas derivaciones pueden ser de 1 y de 2, de 1 y de 3 o de 2 y de 3, como se muestra en la imagen con el triángulo hacia abajo. Para determinar el eje eléctrico P, QRS y el de T,
Con el sistema exaxial de Bailey se siguen los siguientes pasos. A. Se busca entre las 6 derivaciones del plano frontal la que sea isodifásica y si no hay un complejo isodifásico, pues se busca el complejo más pequeño que se acerque lo más posible a la línea isoeléctrica. B. Una vez localizado el complejo isodifásico o el más pequeño, se busca su perpendicular y aquí se encuentra el eje eléctrico. C. Busque en su trazo la derivación correspondiente a la perpendicular. Si predomina lo positivo, el eje eléctrico se dirige hacia el polo positivo y viceversa, señalando los grados en el sistema exaxial. Y por poner un ejemplo, tenemos que buscar en nuestro electro la derivación que sea más isoeléctrica. Entonces, el complejo isodifásico se localiza en AVL. La perpendicular de AVL, tenemos que buscarla. En este caso sería D2. El complejo QRS es positivo y en el sistema exaxial el polo positivo de 2 indica más 60 grados. Las causas más comunes de desviación a la izquierda son 1. Hemibloqueo anterior izquierdo, un infarto al miocardio inferior, atresia tricúspida, ostium primum, hipertrofia ventricular izquierda, etc., bloqueo rama izquierda del haz de His. Causas más comunes de desviación a la derecha del eje del QRS, pues encontramos el bloqueo posterior izquierdo, hipertrofia ventricular derecha, enfermedades pulmonares crónicas, embolia pulmonar importante y comunicación de la rama derecha del haz de His. Onda P. Es la primera deflexión que aparece en el electrocardiograma normal y representa la despolarización de las aurículas. Tenemos que revisar 3 aspectos esenciales. 1. Su polaridad, positiva, negativa y difásica. 2. Su eje eléctrico en el plano frontal. 3. Su morfología y duración del voltaje. Una onda P normal, como se muestra en la imagen, pues ahí se ve la onda P negativa en D1. Si observamos la onda P en un electrocardiograma completo, o sea con las 12 derivaciones, en relación a esta deflexión veremos que A es positiva en D1, D2, AVF, V2, V3, V4, V5, V6, negativa en AVR y variable en D3 y V1. Si en nuestro electrocardiograma encontramos que P es negativa en V5 y V6, generalmente acompaña la P negativa en D1, podemos sospechar de situs inversus. El eje eléctrico de la onda P habitualmente se localiza a 60 grados y en más del 90% de los individuos entre 30 y 70 grados positivos. La morfología de la onda P es pequeña, suavemente redondeada, positiva en D1, D2, AVF y de V2 a V6. Es negativa en AVR y variable en el resto de derivaciones. Tiene una duración de 0.08 segundos en niños y 0.12 segundos en adultos. P con una duración mayor de lo normal sugiere crecimiento en la aurícula izquierda. Tiene un máximo voltaje normal de 2.5, voltajes mayores sugieren crecimiento de la aurícula derecha. Intervalo PR. Es el intervalo de tiempo que transcurre desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Este intervalo mide el tiempo de conducción auriculoventricular, o sea, el tiempo empleado por el estímulo eléctrico generado en el nodo sinoauricular hasta el comienzo de la actividad ventricular. Generalmente, el intervalo PR mide en la derivación D2 y su duración oscila entre 0.12 y 0.20 segundos. Varía un poco en relación a la edad y a la frecuencia cardíaca. Sin embargo, en términos generales, la duración de 0.12 a 0.20 segundos se considera como rutina y fuera de este rango debe considerarse el PR como anormal e indica problema de conducción eléctrica a nivel del nodo auriculoventricular. A continuación, en la figura 2, se expone una tabla para correlacionar el PR con la edad y la frecuencia cardíaca, aunque para fines prácticos se repite que debemos recordar la cifra de 0.12 a 0.20 segundos. Al analizar el intervalo PR, revisaremos 2 aspectos, su duración y su constancia. Duración del intervalo PR. El intervalo PR largo se va a considerar cuando el intervalo PR dura más de 0.20 segundos constantemente. Hablamos de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. En el ejemplo de la figura 3, se observa
posterior a la onda, una flecha, sigue un complejo QRS. El PR se alarga a expensas del segmento PR, lo que implica retardo en la conducción eléctrica a nivel del nodo auriculoventricular. Un bloqueo auriculoventricular de primer grado puede deberse a enfermedad en el nodo auriculoventricular, infarto, isquemia, a procesos infecciosos como miocarditis, fiebre reumática o a efecto de drogas o medicamentos, así como bloqueadores adrenérgicos beta digital.